Tú no piensas, piensa tu cerebro. El cerebro bombea pensamientos con la misma naturalidad que el corazón bombea sangre o los pulmones aire. Fíjate cómo cambiaría nuestra vida si empezásemos a aplicar esta regla. Yo hace unos años me di cuenta de que si quería ser feliz o tener éxito, iba a tener que ser con la mente y con el cuerpo que tenía. Y descubrí que no sabía cómo funcionaba. Entonces, yo en ese momento acababa de terminar la universidad, mi herramienta era la ciencia y me propuse llevar la ciencia a mi día a día, a mi cotidianidad. Y me preguntaba, ¿puede la ciencia revolucionar mi día a día? Y la respuesta es que sí. Reeducar el cerebro, que no es más que alinear nuestro comportamiento, nuestra forma de funcionar en el día a día, con la forma de funcionar de nuestra mente y nuestro organismo. Reeducar el cerebro es algo inevitable. Aquí es donde mucha gente se encuentra con una pared, con un muro infranqueable. Hay que entender una cosa, y esto nos lo permite entender la ciencia mirando de este ángulo nuevo que comentábamos, y es que tú no piensas, piensa tu cerebro. El cerebro bombea pensamientos con la misma naturalidad que el corazón bombea sangre o los pulmones aire. Entonces, si tú no piensas, si un pensamiento es una propuesta neuronal para vivir una situación de vida que tu cerebro hace en base a una serie de parámetros, como puede ser tu pasado, tu futuro, también influye tu base genética y lo que se llama el sentido interoceptivo, es decir, mi sensación de bienestar. En base a esos parámetros, tu cerebro en cada situación de vida te propone un pensamiento. Y lo que yo descubrí a lo largo de mi investigación es que a lo que a nosotros nos toca es decir si ese pensamiento es útil o no. El cerebro hace una cosa que se llama análisis frecuencial. Entonces, él te propone un pensamiento en una situación de vida. Imagínate, tú y yo aquí en esta entrevista. Me propone un pensamiento. ¿Estaría haciendo bien esta entrevista? Entonces, eso es una propuesta para vivir esta situación contigo. Yo puedo decidir si usarlo o no. ¿Cómo lo decido? Miro qué me hace sentir el pensamiento. El cerebro propone un pensamiento y tiene la capacidad de transformarlo en emoción. Es decir, transforma una señal electroquímica en una señal química que el resto de mi organismo puede entender. Si yo siento y ese pensamiento no me hace sentir bien, eso me está indicando que ese pensamiento no es útil. Por lo tanto, yo no lo uso. Y eso es lo que nuestro cerebro está todo el tiempo esperando a que le contestamos si ese pensamiento que nos propone es útil o no. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque nunca nadie antes nos había enseñado cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo de manera práctica y 100% aplicable al día a día. Es irremediable que llegue a las escuelas, parece complicado, parece difícil, pero eso no es más que un pensamiento que te propone tu cerebro, que si lo usas te lleva a quedarte como estás, te lleva a no ir más allá de tus posibilidades. Pero si no usas ese pensamiento y empiezas realmente a aprender cómo funciona tu mente y tu organismo, pues te puede pasar que luego puede llegar a ser una de tus pasiones, porque autoinvestigarse es apasionante. El pensamiento lineal es el pensamiento que yo llamo arrogante. Es decir, yo ya sé cómo es la vida, yo ya sé lo que me va a pasar. El pensamiento lineal es confundirte y pensar que aquello que te propone tu cerebro, concretamente te lo propone un módulo que se llama el intérprete, que es una red neuronal que está en el hemisferio izquierdo. Esas propuestas cerebrales, cuando tú te crees que son verdad, que son hechos, estás viviendo un pensamiento lineal. Es decir, yo voy a decir esto y la entrevista va a ser súper buena y voy a vender un montón de libros. Eso es un pensamiento lineal. ¿La realidad cuál es? La realidad es que no tienes ni idea. No sabes realmente si usando ese pensamiento lineal va a ocurrir lo que tú crees que va a ocurrir. Cuando tú reconoces cómo funciona tu mente y tu organismo, te das cuenta de que todo sistema biológico, todo sistema vivo, sigue un patrón no lineal. ¿Qué quiere decir esto? El mejor ejemplo es el tiempo. Si tú, por ejemplo, te vas a ir el fin de semana a la montaña y consultas el tiempo hoy, imagínate que es martes, puede ser que cuando llegue el fin de semana, aunque hoy ponga que hace sol, llueva. Eso no es porque el señor del tiempo nos quiera tomar el pelo y disfrute y se ría mientras nosotros no lo vemos, no. Esto es porque todo sistema biológico, entre ellos la meteorología también, todos los sistemas vivos, la gran mayoría funcionan de manera no lineal. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si las condiciones iniciales, es decir, las condiciones de este momento, del momento presente, cambian,
el resultado puede cambiar también. Entonces, si hay un pequeño cambio de presión, por ejemplo, puede ser que el tiempo en el fin de semana sea el contrario al que yo predicho, aunque te haya dicho que haga sol y que luego llueva. Pequeños cambios en las condiciones presentes tienen grandes cambios en el resultado. Y esto no solo ocurre con el tiempo o con un corazón o con un ataque epiléptico, que lo estudiamos así en biomedicina, también ocurre en tu vida. Entonces, cuando empiezas a aplicar realmente cómo funciona tu organismo, cómo funciona la vida al día a día, te das cuenta de que al final el pensamiento tiende a la no linealidad. ¿Y eso qué significa? Porque a nosotros nos interesa ser prácticos. Significa que cuando tú tomas una decisión para un periodo de tiempo que se sale del presente cercano, es decir, por ejemplo, la semana que viene iré a no sé dónde, tienes que ser consciente de que como cambien las condiciones iniciales, puede ser que no vayas. Entonces, esto no es porque tengas mala suerte. Esto es porque los sistemas biológicos funcionamos así. Entonces empiezas a darte cuenta de que cuando tú aplicas, por ejemplo, esta idea de pensamiento no lineal a tu día a día, no tiene sentido cabrearte porque una cosa que llevas esperando desde hace 3 años que la habías planeado, de repente no salga. Porque es que la vida funciona como un sistema no lineal. Y tenemos que empezar a poner en práctica este tipo de ideas y tenemos que empezar a optimizar nuestra energía. Cabrearnos, enfadarnos, por comportarnos de una manera que va en contra de la naturaleza de la vida, no tiene sentido y además es un gasto energético inútil. Si yo voy a predecir algo, la mayor probabilidad de éxito está en las 24 horas cercanas, a no ser que cambien drásticamente las condiciones iniciales. Fíjate cómo cambiaría nuestra vida si empezásemos a aplicar esta regla. Imagínate que tú solo vas a planificar a 24 horas vista. Alguno se volvería loco. Estamos intentando controlar no solo lo que hacemos nosotros, sino lo que hará nuestro hijo, lo que harán nuestros amigos, la semana que viene haré no sé qué, no sé cuánto. Si realmente empiezas a aplicar en tu vida la naturaleza de la vida de los sistemas vivos, te vas a dar cuenta de una cosa: tu vida es mucho más simple. Yo siempre que no tengo respuestas para algo miro la naturaleza, ¿no? Y te das cuenta de que cuando una jirafa se acerca a comerse la hoja de una acacia, su organismo empieza lo que llamamos a evolucionar, a adquirir una forma concreta, a crecer más. Pero ese cambio también cambia a la jirafa y también cambia al pajarito que se posa en la acacia. Entonces la jirafa indirectamente está modificando al pajarito que se posa. Y la vida es un gran proceso, ¿no? Es una gran cadena de sucesos que no excluye a nada ni a nadie. La regla de los 3 segundos nos hace convertir las excusas en compromiso contigo mismo. Viene porque nuestro cerebro, cada periodo de 3 segundos, actualiza su realidad. Funciona como en pequeños bloques de 3 segundos. Por lo tanto, si yo me enfado contigo por una pregunta que me has hecho, y yo empiezo a sentir esa emoción que me genera el hecho de pensar cómo me puede estar haciendo esta pregunta o qué fuera de lugar, porque es el origen de los pensamientos, es el origen de lo que sentimos la mayoría de las veces. Si yo empiezo realmente a darme cuenta de eso, mi cerebro va a proponer esa emoción durante 3 segundos. Ahora, si yo decido mantenerla otros 3 segundos más o no, ya es cuestión mía, es cuestión de usar o no ese pensamiento. Por lo tanto, desde un punto de vista del organismo, desde un punto de vista neurológico, mi enfado solo estaría justificado 3 segundos, porque yo luego tendría que mantenerlo. Entonces, cada 3 segundos tienes la posibilidad de revolucionar tu vida. Estamos siempre a un pensamiento de distancia, porque fíjate, ese pensamiento que te ha propuesto tu cerebro, si tú dejas de usar ese pensamiento, si tú no lo usas porque te das cuenta que ¿qué te hace sentir ese pensamiento? Te hace sentir que no puedes, te hace sentir que llevas toda la vida intentándolo. Ese sentir te está indicando que ese pensamiento que te ha propuesto tu cerebro no es útil. Te vas a dar cuenta que al no usar ese pensamiento, todo lo que creías en tu vida que era difícil, como mínimo no sabes si lo es. Te lleva a un espacio de ignorancia, que es de donde vivimos los científicos, y te lleva todo el tiempo a autodescubrirte, a ir más allá de esos límites que tienen forma de pensamiento, de bueno, esto es muy difícil, vale, ¿qué ocurriría en tu vida si no lo es? ¿Qué ocurriría en tu vida si no usas ese pensamiento? Esa es la pregunta que nunca estamos dispuestos a responder. Reeducar el cerebro es algo inevitable.